En la época donde Samuel ya era quizás un joven, quizás un adulto, pero el pueblo de Israel salió a la guerra contra los filisteos. Siempre los filisteos fue su mayor enemigo. Y en esta ocasión esa batalla se había puesto muy difícil. Los comenzaron a ganar los filisteos y cayeron del pueblo de Israel alrededor de 4.000 hombres. Entonces retrocedieron, pararon un poquito y tuvieron la excelente idea de traer el arca de la presencia de Dios al campo de batalla. El arca no debería estar en el campo de batalla, sino que el arca debía estar guardada en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y allí estaba Ofni y Fines, que estaban en la batalla y decidieron traer el arca a la batalla, traer el arca, que también ellos eran sacerdotes, no eran de los mejores, pero eran hijos del sacerdote Elí, que oficiaba como sumos sacerdotes. ¿Qué hicieron ellos? Profanaron el lugar santísimo, entraron ilegalmente a sacar el arca, sin saber que Dios ya los había abandonado, particularmente a ellos dos, por causa de su perversión. Ellos eran dos sacerdotes que el pueblo constantemente veía lo que hacían, constantemente, aún su padre Elí ya sabía lo que ellos hacían. Ellos se acostaban con las mujeres que venían y estaban a las puertas del tabernáculo. Ellos, cuando los israelitas ofrecían sus sacrificios, dice que ellos metían sus ganchos y sacaban lo que ellos querían, dado que eso sí podían hacer los sacerdotes y era una ley de Dios también poder hacerlo, pero esto se abusaba. Aún si en algún momento ellos lo deseaban, iban y le pedían la parte que le correspondía o más, aún de la carne que estaba cruda. Ellos sí podían sacar de la cocida, pero sacaban de la cruda también. Y todo esto aumentaba cada vez más la perversión en medio de ellos y Dios ya los había dejado. Ellos reconocían la santidad del arca, pero pensaron que el arca en sí misma iba a ser una simple caja de metal, una simple caja de madera rodeada de metal, que iba a tener que iba a ser la fuente de su poder. Y comenzaron a usarlo como un amuleto de buena suerte, cuando Dios ya no estaba con ellos particularmente. Ellos tenían esa esperanza en esta arca de que las iba a proteger de sus enemigos, que les ayudaría a ganar, pero ella era un símbolo de Dios. Y pensaban que garantizaba la presencia y el poder, pero la actitud de ellos contra el arca ya era igual que la idolatría. Y dice en Primera de Samuel, contando allí acerca de esa batalla, Primera de Samuel capítulo 4, versículos 5 al 11, voy a leer ahora. Dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz grande de júbilo es esta en los campamentos de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos. Israel
fue vencido, aún con el arca allí en el medio. Y huyeron cada cual a sus tiendas, fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Jehová fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Mire cuántas cosas pasaron, cuántas desgracias en un mismo momento. Estos filisteos sabían perfectamente quién era el Dios de Israel. Sabían perfectamente que era el Dios que había estado con Moisés, que Dios le había dicho: mi presencia irá contigo. Habían visto la mano poderosa de Dios todo el tiempo. Y el pueblo de Israel era temido en medio de los otros pueblos. Pero como siempre pasa, el enemigo va a redoblar las fuerzas cuando sabe que la presencia de Dios está allí. Pero pasaba algo, la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Entonces lucharon, vencieron, mataron, aparte de los 4,000 primero, 30,000 hombres más. Después mataron también a los hijos de Elí, se llevaron el arca y Israel quedó totalmente desprotegido. Dice este primer versículo del capítulo 5, 1 y 2, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dice que cuando ellos robaron el arca, la llevaron desde el lugar de la batalla hasta Asdod. Asdod era la ciudad donde ellos estaban viviendo. Asdod era la ciudad donde estaba Dagón, su dios. Y dice que cuando trajeron el arca, lo metieron allí junto con Dagón. La historia cuenta que después se encontraron caído a Dagón y comenzaron a pasar cosas en la ciudad de los filisteos. Dice en Samuel 5, versículos 6 y 7, 1 Samuel 5, 6 y 7, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores a Asdod en todo su territorio, por haber robado el arca, por haber llevado la presencia de Dios allí. Y viendo todo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Sabe? Dios no va a permitir, Dios nunca va a permitir que alguien no consagrado, que alguien, es más, consagrado a la idolatría, toque las cosas santas. Así como estaba todos estos filisteos, trajeron la presencia de Dios y la metieron allí junto a su Dios Dagón. No va a permitir que nadie juegue con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios estaba allí representada en esa arca. Entonces, no queremos más este arca. Ha traído grandes males sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Tenían tumores, enfermedades, muertes, grande desastre Dios había hecho en medio de los filisteos. Entonces dice: ¿qué hacemos? Pongamos el arca. Llamaron a los brujos, a los entendidos. Dice: pongan el arca sobre un carro, pónganle sus vacas que estén amamantando, pongan un sacrificio, una ofrenda y envíen esa arca de acá, que se vaya, no la queremos ver más. La habían tenido 7 meses allí los filisteos y no soportaron más. Les trajo muchas enfermedades y muerte. Ahora el arca llegó a Bet-Semes, ya estaba del lado de Israel. Bueno, podríamos decir que ya estaba todo, ahora estamos salvados. No, ahora el arca debía ser transportada por gente consagrada, por aquellos que estaban limpios, aquellos que eran los indicados de hacer el trabajo. Y dice en 1 Samuel, versículo 6, 15, dice: los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto con ellos, que era la de los sacrificios, de las ofrendas, en las cuales estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día.
Pero, como con las cosas santas no se juega, nadie les dijo que ellos podían mirar dentro del arca. Ellos habían ofrecieron el sacrificio a Dios, hasta ahora estaba todo bien, pero ¿quién les mandó a tocar las cosas santas? Dice que en 1 Samuel, capítulo 6, versículos 19 al 21, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, aquellos israelitas que antes habían ofrecido sacrificio a Dios, pero eso porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Mire, si el sumo sacerdote estaba autorizado para entrar al lugar santísimo una vez al año, ¿quién piensa que cualquiera de los israelitas, y en este caso dice que eran 50,070, podían ir y hurguetear y hacer lo que quieran con lo que representaba la presencia de Dios? Dice, porque habían mirado dentro del arca de Jehová e hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Ellos no lo sabían, sí lo sabían. Sí sabían que no se juega con las cosas santas. Sí sabían que había personas que estaban destinados para eso. Pero ellos decían, bueno, está acá, me toca a mí, lo hago yo, vaya a saber. Versículo 20, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Mandaron a decir, muchachos, el arca está acá, venga y llévensela, es mucho para nosotros. Nosotros no la podemos cuidar, es más, ya han muerto 50,000 curiosos, 50,000 que no tenían sus manos lavadas, 50,000 que no lo tenían que hacer, 50,000 que no se tenían que meter. Nadie podía ver dentro del arca de Dios, y estos se atrevieron a hacerlo. ¿Quién podrá estar delante de un Jehová santo? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Decía el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? En el Salmo 24, versículos 3 y 4, el limpio de manos y puro de corazón. Hay algo que debemos entender, no solamente aquellos que ministramos en la presencia de Dios, que predicamos, que tocamos un instrumento, que servimos en algo en la presencia de Dios, que las cosas santas no se juegan, que debemos vivir vidas santas. ¿Quién subirá? ¿Quién podrá estar? Dice, limpio de manos y puro de corazón. Ese es el que podrá estar. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Entonces, allí estaba el arca, decían, por favor, lleven el arca de acá, no la queremos. Mire, si de pronto el mismo pueblo de Israel decía, no queremos el arca, no queremos la presencia de Dios, no queremos, es muy santo para nosotros. Imagina qué iba a pensar otro pueblo que tenían otros dioses. ¿Cómo es el hombre que de pronto ve la santidad de Dios y en vez de rendirse a la santidad de Dios dice, no, sácala de acá porque yo no la aguanto? ¿No es más fácil decir, Señor, me rindo a ti, me arrepiento, límpiame, Señor, heme aquí? No decir, no, saquen la presencia de Dios. Muchos dicen, no voy a ir a la iglesia porque ahí te exigen muchas cosas, te dicen hay muchas cosas que no podés hacer. Y en lugar de ordenar nuestras vidas, preferimos alejarnos de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Entonces, 1 Samuel 7, 1 y 2 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora la casa
El arca estaba en otro lugar, Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab. Estaba su familia, sus hijos, y había uno que había sido destinado para cuidar el arca. Bueno, 20 años pasaron donde la presencia de Dios estuvo allí, cuidada, resguardada. No hagamos nada, no vaya a ser que se vaya la presencia de Dios, no nos acerquemos, no hagamos sacrificio, no hagamos nada. Abinadab no era un levita, era padre de Eleazar, de Usa y de Ahío. ¿Qué pasó acá? Después ustedes van conociendo la historia. Solo habían santificado a Eleazar para que esté al cuidado de ella, no para que ofrezca sacrificio, no para que entre una vez al año, ni nada de eso. No nos dice que la casa de Abinadab fue bendecida, no lo dice. Al contrario, cuando estuvo en la casa de Obed-edom, allí sí fue prosperado. Pero ya había sido ungido, pasó el tiempo, habían sido ungido David, comenzó a ser rey. Y ahora David había aprendido cómo se podía manejar el arca de la presencia de Dios. Abinadab le dijo, tenía estos hijos que habían sido jóvenes. Y esto nos da a entender que cuando el arca de la presencia de Dios llegó a la casa de Abinadab, estos eran niños. Los que después fueron jóvenes eran niños. 20 años habían pasado. Ellos crecieron viendo el arca. Crecieron quizás corriendo alrededor del arca. Ellos la vieron como un mueble más dentro de su casa. Se familiarizaron con el arca. Hay una frase que me llamó la atención y es, muchas veces decimos, pero yo soy cristiano de cuna. Oh, yo conozco todo de la presencia de Dios, pero vivimos como queremos. Creemos que esa familiarización nos da la autoridad de tocar las cosas santas. En el caso del arca, Dios había dado la orden que solamente el sacerdote podía tocarla, el sumo sacerdote. Ir perdiendo la noción de la santidad de Dios es ir acostumbrándonos al pecado, es ir acostumbrándonos a lo que Dios nos mandó, es ir formando nuestro propio culto. Nos hace perder el valor de las cosas santas, nos hace crear un nuevo entorno de cosas santas que nosotros les llamamos. Acostumbrarte a lo que muchas veces le llamamos la unción nos hace dejar de ver a Dios en una canción, nos hace dejar de darle importancia a la oración, a la búsqueda, a esa necesidad de humillarnos delante de Dios. Perdemos esa sensibilidad de estremecernos y asombrarnos con la presencia de Dios. Familiarizarse significa que no había intimidad con Dios. No hay respeto, se pierde la reverencia. ¿Por qué? Ahora era común. Era común, siempre pasa lo mismo, siempre es lo mismo. Allí está el arca llena de polvo, de pronto viene la mamá, le saca el polvo con un plumero y pasa. Tampoco le importaba, era tan común para ellos, era tan solamente un mueble. ¿Qué habían hecho? La pusieron sobre un carro. Y bueno, así casi como había venido desde allá, desde los filisteos, ahora la iban a enviar desde ahí hasta donde estaba el templo. Pero lo pusieron sobre un carro tirado por bueyes. Dice en 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. ¿Quién era Usa? Usa había sido uno
de los hijos de Abinadab había crecido jugando alrededor del arca. Bueno, de pronto le dijeron, vos sos muchacho, ya sos fuerte, cuídala, anda con ellos. Y fue allí Usa, pero creyó que era tan sencillo jugar con las cosas santas. Dice que en un momento el carro se movió y el arca se estaba por caer y él la quiso sostener. Cayó muerto en el mismo momento. Dice, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Allí Dios, por aquella temeridad, cayó muerto junto al arca de Dios. Un Dios tan santo, un Dios que no permite que las cosas sagradas sean manoseadas. ¿Y ahora qué hacemos?, decía todo el pueblo. Llegó David, que había descubierto que el arca de la presencia de Dios no debía ser llevada por métodos naturales, por métodos acostumbrados, sino que el arca de la presencia de Dios solamente podía ser llevada sobre hombros de hombres consagrados. No iba a haber otra manera. No es que iba a funcionar con un método, no es que lo íbamos a poner en un carro y Dios va a hacer lo que yo diga. No. Sobre hombres consagrados, hombres que estaban rendidos ante Él, hombres santos. Ellos solamente podían llevarla, porque no podían tocarla. ¿Entiende la importancia? Y Dios no permite métodos humanos para tocar las cosas santas. ¿Qué había pasado con toda esta gente? Se había acostumbrado, perdieron la noción de la santidad. Quiero hablar también acerca de 3 parábolas que Jesús refirió, particularmente apuntando hacia los fariseos y escribas, que se encuentra en el libro de San Lucas, el capítulo 15. No las voy a leer. Allí encontramos 3 parábolas. Uno es la parábola de la oveja perdida, otra es la parábola de la moneda perdida y otra es la parábola del hijo pródigo. A las 3 la conocemos. Pero dice el primer versículo, los 2 primeros versículos, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a pecadores recibe y con ellos come. Jesús en esta parábola quería relacionar, quería mostrar la necesidad de acercar a Dios a aquellos que otros despreciaban. Ya estaba establecido el culto en el templo, ya había un templo, los sacerdotes ministraban allí, los fariseos, los escribas, ellos eran los que hacían respetar la ley. Y Jesús vino a traer salvación a un grupo, no, a todos. Entonces, en estas 3 parábolas, Él iba a mostrar la importancia de buscar a los perdidos e iba a demostrar que muchos de los que se llamaban santos estaban perdidos dentro de la casa. Así como aquellos en la antigüedad se habían acostumbrado a la presencia de Dios y pensaban que la podían manejar como ellos querían. Ahora, en la actualidad de Jesús, estaban los fariseos y los escribas que pensaban que ellos eran dueños de la santidad, que pensaban que ellos eran dueños del culto cuando Jesús vino a traer salvación, libertad y vino a demostrar que no eran ellos los dueños. En la antigüedad, una de las cosas que los fariseos lo criticaban a Jesús, dice, come con pecadores. Y muchas veces Jesús se sentó a la mesa de pecadores. Pero aquel que se sentaba a la mesa al sentarse a la mesa de alguien,
significaba que vos estabas aceptando a esa persona. Y eso para los fariseos, para los escribas era algo terrible, para los líderes religiosos, porque ellos no podían ni acercarse ni tocar siquiera a alguien que no era judío. Y Jesús comía con otros, Jesús comía con publicanos, con pecadores. ¿Cómo puede hacer eso? Y lo trataban, si vos te acercás a ellos, vos sos como ellos. Querían matarlo a Jesús. Y Jesús aceptaba a todos ellos en esta cena. Entonces, Jesús se relacionaba con estas personas indeseables de la sociedad, con la esperanza de que se conviertan a Dios, como aquella oveja perdida que necesitaba volver a Dios. Y allí le refirió esa primer parábola en este capítulo 15 acerca de la oveja perdida. Dejó la 99 y fue a buscar la que se había perdido. Y dice que cuando dejó a aquellas que no necesitaban ser halladas, pero fue a buscar la que se había perdido. Y cuando lo encontró, hubo gran gozo en los cielos. Los fariseos y los escribas, ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse, pero ellos sí estaban perdidos. Ellos pensaban que no estaban perdidos. Yo me visto de santidad, yo me manejo dentro del templo. Acá en el templo se hace lo que yo digo. Todas las personas tienen que hacer lo que yo digo. Entonces allí Jesús le añade la parábola de la moneda perdida. Esta parábola dice que la moneda fue perdida en la casa. Cuando habla de esas 10 dracmas, es una moneda de plata que equivale al salario diario de un obrero. Tenía un gran valor sentimental también porque era semejante al anillo de bodas que se le daba que se da hoy en la actualidad. Por eso tenía tanto valor sentimental. Pero se dice que a esta mujer se le perdió una de las monedas en la casa. No solamente como la oveja que se había perdido afuera y Jesús fue a buscarla, dice que esta moneda se perdió en la casa. O sea, no es necesario estar afuera para estar perdido. Jesús les estaba indicando, también puedes estar perdido dentro de la casa. Ahora, ¿es fácil encontrarla dentro de la casa? Todos aquellos que hemos perdido algo dentro de la casa sabemos lo difícil que es encontrar. Y Jesús le quería mostrar que ellos necesitaban volverse a Dios también, igual que la oveja que estaba lejos. Ustedes creen que están dentro de la casa, que están salvos, pero están perdidos dentro de las casas. Se acostumbraron a la presencia de Dios, se acostumbraron al manejo del templo, se acostumbraron al manejo del sacrificio, pero yo vine a traer salvación. Yo vine a decirles, ustedes también están perdidos dentro de la casa. Y que también, dice la mujer, cuando la encontró, hubo gran gozo. Dice el versículo 10, 15, 10, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tantas veces pensamos nosotros, yo vengo a la iglesia, yo no necesito arrepentirme. Cuando Jesús le dice, los que están dentro de la casa también se pierden. ¿Y qué tienen que hacer? Acercarse. Porque cuando esta mujer encontró esa moneda que había perdido, dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. No es que a mí me va a decir, 25 años en el Evangelio, vos me vas a venir a hablar a mí. Tengo 55 más años que vos en el Evangelio, vos me vas a venir a decir a mí. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, ustedes también necesitan ser salvos, también están perdidos. Y allí también le mostraba la parábola del hijo pródigo, que todos dicen, bueno, el más pecador es aquel que se fue y estuvo allá y malgastó todo. Pero la parábola también cuenta de aquel hijo
mayor que se quedó en casa. Ese hijo mayor que se quedó en casa, descontento. Es más, cuando volvió aquel hermano que se había perdido y el padre hizo matar el becerro gordo, él no pudo alegrarse por este que se había vuelto, por este que estaba muerto y ahora vive, por este que estaba lejos y ahora estaba en casa. No pudo alegrarse. Había una envidia, esa envidia que el padre había matado el becerro gordo para hacer una fiesta. Es mi hijo que ha vuelto. Tampoco tenía la capacidad de decirle al padre, pedirle algo. No tenía la capacidad de comunicarse con el padre, pero estaba en la casa. Había perdido la sensibilidad, todo le daba igual, se había acostumbrado, podríamos decir, a la presencia del Padre en la casa, pero no la usaba, no tenía intimidad. Yo sé cómo se maneja aquí las cosas en la casa. Mateo capítulo 23, versículo 13, es la característica de los fariseos y es la misma característica de este hijo que estaba perdido dentro de la casa. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, y dice muy clarito, pues no entráis vosotros, ni dejáis a entrar a los que están entrando. No les importa que alguien más conozca a Cristo. No les importa que aquel que está lejos pueda volver. Ellos dicen, yo estoy aquí en la casa y aquí se hace lo que yo quiero. Ni siquiera Jesús podía moverse en medio de ellos. Jesús siempre iba contra ellos. Cuando Jesús vino por ellos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando te pierdes en la casa, haces tu propia religión. Tomas a Dios como un amuleto, pierdes el asombro de un Dios maravilloso, de un Dios misericordioso, de un Dios glorioso, de un Dios perdonador. Pierdes la capacidad de agradecer a Dios. Pierdes la capacidad de agradecer a Dios por las pequeñas cosas. Pierdes la capacidad de orar y buscar a Dios aún en la necesidad. Porque Dios ya sabe lo que tienen que hacer. Y quizás hacemos muchas veces como lo hizo este hermano mayor. Ni siquiera un cabrito me diste para festejar con mis amigos. ¿Me lo pediste? ¿Oramos a Dios? ¿Nos rendimos delante de Él? ¿Tenemos comunión con el Padre? Si no tenemos esa capacidad, hemos perdido el asombro, estamos perdidos dentro de la casa, igual que este hermano mayor. Sí, pero yo nunca me fui como aquel pecador, ese hermano que se fue, pecador que se anda revolcando en el pecado. Yo nunca me fui. Pero estás perdido dentro de la casa. Porque no hablas con el Padre, no ministras en su presencia, no le alabas, no te gozas. Porque cuando ese pecador se arrepiente, dice que hay gozo en los cielos. Y si hay gozo en los cielos, ¿por qué no va a haber en medio nuestro? ¿Viste quién vino? Vino tal. Ahora se viene a golpear el pecho después que anduvo tanto tiempo fuera de la iglesia. Fariseo. Ese fariseo que no puede alegrarse por lo que Jesús se alegra. ¿Sabe cuando tú estás cerca del corazón de Jesús, comienzas a alegrarte por las cosas que Jesús se alegra? Comienzas a disfrutar junto con el Padre cuando un hijo vuelve. Comienzas a ver la vida desde el punto de los ojos de Dios, desde su misericordia, desde su amor. Y cuando comienzas a mirarlo desde ahí, te das cuenta que tienes todo. Te das cuenta que puedes pedirle, puedes abrazarlo y puedes gozarte. ¿Sabe?
hay algo que Jesús aún así hace. Aunque estés perdido afuera o aunque estés perdido adentro, Él siempre te invita a volver. Porque invitaba a su hermano, nos gocemos, porque tu hermano se había ido y ahora ha vuelto. Disfruta de la presencia de Dios, disfruta del Padre, gózate en su casa. Y si alguna vez te has enojado con Él, arrepiéntete, pídele perdón. ¿Sabes? El Padre te está esperando. Estés afuera o estés perdido adentro. Amén. Recapacita sobre esto. Y tantas veces estamos perdidos dentro de la casa. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tantas veces hemos jugado con las cosas santas. Te damos gracias porque ha sido tu misericordia la que ha abierto nuestros ojos, y te doy gracias porque aún no nos has destruido. Señor, porque llamas y nos invitas, aunque a causa de la rebelión y del pecado hayamos muerto, tú nos llamas a acercarnos, y eres tú, aunque estaba muerto, ahora vivo, aunque estaba lejos, ahora estoy cerca. Señor, atráenos. Señor, que no perdamos el asombro en tu presencia, que no perdamos el gozo, que nuestros ojos no sean quitados de ti. Señor, que podamos estar siempre cerca de tu corazón para alabarte, para bendecirte. Señor, que podamos respetar y admirar las cosas santas y sagradas. Que podamos admirar tu gloria, que podamos buscarte, que podamos acercarnos en oración, en alabanza, en humillación, Señor. Te doy gracias porque tú siempre estás. Señor, háblanos. Y aunque estemos perdidos dentro de la casa, Señor, podamos escuchar esa voz que nos invita. Ven porque hay fiesta, ven a gozarte, ven a vivir, ven a refugiarte, ven a refrescarte en la presencia del Padre. Señor, te doy gracias y seas tú alabado. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.